Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Yaya Bin. La sociedad humana actual se enfrenta a muchos desafíos. En el nuevo panorama geopolítico es particularmente importante mantener el multilateralismo. A menudo son estos desafíos los que crean nuevas oportunidades para que reconstruyamos o expandamos nuestras relaciones. En el programa de hoy les ofrecemos una entrevista que hicimos al señor Claudio Rojas Rachel, profesor chileno de la Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang y exdirector de la División de Asia-Pacífico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Sus observaciones desde la perspectiva de un diplomático invitan a la reflexión. ¿Cómo pueden los países latinoamericanos continuar consolidando e impulsando el proceso de integración a partir de sus realidades locales y cómo pueden fortalecer la cooperación con otros países del sur global para lograr un desarrollo diversificado? China es el mayor socio comercial de muchos países de Asia Oriental y América Latina. ¿Qué papel ha desempeñado en la promoción de la cooperación regional? Veamos. Bueno, señor Rojas, es un gran honor y placer contar con su presencia en nuestro programa. Sabemos que usted trabajaba como cónsul general de su país en Shanghái y después decidió quedarse y ahora está trabajando en la Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang, ¿no? ¿Qué le motivó a decidir tomar esta decisión de quedarse en China? Bueno, Roberto, muchas gracias por tenerme en el programa. Te agradezco mucho esta invitación. Y en realidad, mi compromiso profesional durante muchos años fue con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en que hice una carrera diplomática. Y en ese contexto tuve el privilegio de venir a trabajar a China el año 1983. Entonces, muy tempranamente tuve un interés especial en China y la relación de China con el mundo. Una China de 1983 es muy diferente a una China del 2025. Sí, sí. Pero me dediqué toda mi carrera con un enfoque especial en la región del Asia-Pacífico y en China en particular. Entonces, vine a Shanghái y fui cónsul general de Chile en Shanghái. Pero lo más atractivo de ese desafío fue de que en mi vez anterior me tocó encargarme de la negociación del establecimiento del Consulado de Chile en Shanghái y del Consulado de China en Iquique. En la década de los 80 negociamos ese acuerdo. Entonces me tocó negociar ese acuerdo y después me tocó ser jefe de la misión de Chile en Shanghái. Entonces tiene un sentido mágico. ¿Y cuál es mi compromiso de trascender a mi carrera diplomática y dedicarme a la parte académica? Particularmente enseñando en CISU, en Zhejiang International Studies University, es por la oportunidad que tengo de trabajar con gente joven que van a ser líderes en algún minuto del futuro de China. Entonces ayudar en ese proceso a contribuir, lo digo humildemente, es un privilegio. Entonces eso me hizo tener la decisión de quedarme acá en China y estar en este trabajo. Bueno, hace poco China conmemoró el 80 aniversario de la victoria del pueblo contra la agresión japonesa. ¿Qué impresión le ha dejado? Mira, yo creo que es muy relevante cómo China ha focalizado este acto conmemorativo del 80 aniversario de la liberación y de la lucha contra la guerra de agresión de Japón, porque lo hizo en función de un contexto histórico. O sea, él responde a una situación de circunstancias que se vivió en el siglo XX, pero que en realidad también se origina en el siglo XIX, en los tratados desiguales y la imposición de tratados desiguales a China, por parte de Japón y otras potencias. Entonces, el valor del sentido de colocar el contexto histórico relevante y cómo el pueblo chino unido logró transformar y dar la libertad y la recuperación nacional y la integridad del pueblo y la nación china en un solo hecho, creo que es relevante.
De esa perspectiva, dicho eso, el concepto del rescate de la soberanía, de construir China, manda un mensaje muy contundente en el sentido de que China es un país maduro, es un país plenamente desarrollado, que tiene poder militar y poder estratégico geopolítico, pero tiene vocación de paz. Y lo que busca China es que se haga una interpretación objetiva de los hechos pasados, que no sean manipulados. Y al no ser manipulados, que la gente busque, todos los actores internacionales, busquen la construcción de un nuevo entendimiento sobre los hechos factuales, verídicos, objetivos. Entonces, pienso que fue un momento solemne, un momento significativo. Me impresionó mucho también el nivel de respaldo de las diferentes generaciones chinas a la conmemoración y el sentido de humildad en la conmemoración, pero también de orgullo de todo lo que se ha avanzado y la invitación a no cometer los errores del pasado por parte de otros actores internacionales que buscan la polarización o que buscan la confrontación. Sí, sí. Al hablar de este tema, yo creo que China también está transmitiendo un mensaje importante, es que el actual sistema multilateral con las Naciones Unidas como núcleo, como el centro, es un resultado, es uno de los resultados más importantes de la guerra antifascista mundial. Y el país también ha planteado que tiene que esforzarse para defender de este sistema. Pero al mismo tiempo también tenemos que decir que existen unos retos. Entonces, ¿cómo ve el reto que actualmente estamos enfrentando? Gracias, Roberto, por esa pregunta, porque en realidad, si tú me permites, yo creo que es esencial en un mundo complejo como en el que estamos, rescatar la centralidad de Naciones Unidas y particularmente del Consejo de Seguridad en su responsabilidad que tiene en mantener la paz y la seguridad. Dicho eso, lo que sí hay que dar cuenta de que el formato del equilibrio de poder que se estableció en 1945 no da cuenta objetiva de la relevancia y la importancia de los países hoy en día. Entonces, por otra parte, tenemos una eclosión de diferentes organismos regionales, subregionales, bilaterales, de orden mundial o de alcance mundial, que ha fragmentado también el trabajo de Naciones Unidas y la importancia de Naciones Unidas. Pero no obstante, dicho eso, yo creo que tal como el presidente Xi Jinping lo ha mencionado, la centralidad de Naciones Unidas tiene que ser un esfuerzo colectivo. Todos los países del mundo debemos hacer un esfuerzo adicional por tratar de rescatar la construcción y la arquitectura definida alrededor de Naciones Unidas y, si es necesario, promover y buscar la adaptación o la reforma de mecanismos sustantivos, por ejemplo, de representatividad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, manteniendo la centralidad de Naciones Unidas como un órgano responsable en lo que es y se refiere a la paz y la seguridad, pero también en lo que es la agenda económica y social, porque esa también ha sido otra realidad que ha pasado con el tiempo, que la centralidad que tenía el UNTAC, ECOSOC y todos los órganos competentes de Naciones Unidas vinculados al desarrollo económico y social y después la incorporación de los temas medioambientales, se ha mermado en el sentido de que ahora hay una serie de subgrupos alrededor del mundo que hablan de esos mismos temas, ¿no? Y que a veces las obligaciones que hacen esos subgrupos son más determinantes que otros. ¿Me explico? Sí. Tú tienes el esquema del G7, después tienes el esquema del G20, después por otra parte tú tienes las instituciones de Bretton Woods, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y por otra parte tienes la Organización Mundial del Comercio, y cada uno de esos microorganismos establecen reglas y principios que no necesariamente son representativos de todo el universo de países o que a veces incluso tienen
paralelismos que van en contra de lo que aspira uno y otro. Pero al mismo tiempo, yo creo que ahora tenemos que reconocer que existe un fenómeno del alza del unilateralismo y en muchas ocasiones algunos países prefieren acudir a medidas unilaterales, las sanciones para resolver los problemas. ¿Cree usted que es un reto que tenemos que enfrentar? Mira, yo creo que es un reto sustantivo, porque de otra forma, si nosotros mismos, todos los países del mundo, en forma colectiva, incluidos los países pequeños, como el caso de Chile, por ejemplo, que es diferente al caso de Chile, ustedes son un país fuerte y poderoso, pero en el caso de Chile, si nosotros no somos capaces de fortalecer los mecanismos multilaterales, de fortalecer los mecanismos de consulta, la resolución de disputas, la convergencia de las diferencias, ¿ya? Y nos sostenimos todo eso sobre la base del rule of law, que se llama, o los principios de derecho internacional, volvemos directamente al momento del uso de la fuerza. Nos volvemos al 1860 o previo a eso, a 1810, cuando el derecho internacional se imponía sobre la base de las cañoneras, ¿no? De que llegaban buques y te bombardeaban y tú tenías que aceptar lo que dijeran los demás. Eso no es aceptable hoy en día. Por lo menos desde mi punto de vista, no es aceptable. Desde mi punto de vista hay que trabajar en la resolución de las disputas de conflictos sobre la base multilateral. Claro. Y en equidad. O sea, independiente de que un país sea muy pequeño, tiene también el derecho de dar su expresión y su punto de vista. Y uno lo puede acomodar. No necesariamente puede darle el 100%, porque efectivamente a lo mejor no es posible. Pero sí uno tiene que tener la voluntad de atender sus necesidades. Sí, esto es lo que justamente enfatiza la nueva iniciativa de la gobernanza global planteada por el presidente chino Xi Jinping en la conferencia, en la reunión de Organización de Cooperación de Shanghai Plus, sí. En que busca o pide a todos los países tratarse de forma igual, igualitario, respeto mutuo, etc. Entonces, para usted, ¿qué importancia tiene esta iniciativa para nuestro mundo de hoy? Efectivamente, yo seguí muy de cerca el desarrollo de la conferencia de Shanghái. Y claro, hay una cosa que es una matriz, porque involucra a los países que están más cerca de China y de Eurasia, ¿no? Que efectivamente es lo central y es lo determinante, porque ahí establecen objetivos de desarrollo, paz, estabilidad y seguridad. Y en una frontera directa y en una zona de influencia directa de China, Rusia y los otros países. Si tú le agregas a eso el sentido de que el presidente Xi haya lanzado esta iniciativa de gobernanza global, creo que podemos tomar ese mismo concepto, pero hacerlo en función, por ejemplo, de que el foro China-CELAC pueda tener un capítulo dedicado a esto, a la gobernanza global y al estudio de la iniciativa de Xi Jinping, en el mismo contexto de cómo se está haciendo en el foro de Shanghái. ¿Te das cuenta? Porque ahí le permitiría a los países de América Latina y el Caribe dar su visión y su contribución. ¿Te das cuenta? Y tendríamos un clúster en América Latina con China, estaría el clúster del foro de Shanghái, estaría el clúster de China con ASEAN, por ejemplo, ¿te das cuenta? Entonces hay un orden de una arquitectura que nos permite discutir esta iniciativa. Según lo que yo he entendido es que muchos países de América Latina han prestado mucha atención a la cooperación transpacífico, la cooperación con los países de Asia. Y la realidad también es que ha logrado muchos progresos, ha aumentado tanto en estos últimos años. Entonces, para usted, ¿cuál es la fuerza motriz para este acercamiento entre Asia y América Latina, que se encuentra en una distancia tan larga? Yo entiendo que el proceso central de la relación ha sido principalmente en una cuestión de orden económico comercial, como motor de movilidad, de incremento. Eso además ha tenido una variable que ha sido la composición de la inversión de China en América Latina, y ha tenido una tercera variable que es la presencia
la diáspora china en América Latina, una nueva generación de personas que viajan a América Latina. Tú tienes 3 componentes, por decirlo así, en ese proceso. Y se ha diversificado y está presente en América Latina. Y por eso sostenía en mi presentación que nuestra relación está en un estado maduro. Lo que necesitamos responder ahora es ver qué otra complejidad resolvemos las situaciones que son las externalidades que hay, que a veces generan crítica, pero también cómo proyectamos al futuro su crecimiento. Entonces entiendo que una de esas vías es, por ejemplo, en la formación de talento humano, el intercambio de estudiantes, el hecho de agregar valor tecnológico a los productos que América Latina exporta hacia China, generar una dinámica que te permita también construir un relato asociado a cultura, cultura, tradición, valores. Entonces, que eso permita, tanto respecto de América Latina como respecto de China, entender la relación entre pueblos, no como eslogan, sino como en hechos concretos, que me permitan a mí entender principalmente cómo es China o cómo es esta parte del mundo. Uno podría hablar también de la realidad y la presencia de los países del ASEAN en América Latina, que está cada vez creciendo aún más. Y como en el concepto de ASEAN, siempre se habla mucho del ASEAN Way, ¿no? Que es la forma de cómo el ASEAN es capaz de negociar con los grandes players acá en la zona. Entonces también es muy atractivo aprender de eso. Claro, usted ha mencionado que, por ejemplo, ASEAN se ha formado como un grupo que tiene una fuerza para negociar con los demás. Y esto justamente es lo que se necesita América Latina. Sin lugar a dudas, sí. Y tal vez en el modelo de la ASEAN, que a mí me resulta muy atractivo, es que ASEAN, los 10 países que integra ASEAN, hablan entre ellos y adquieren posiciones comunes o relativas, que son comunes o que tienen sustentadas en el consenso, y después hacen diálogos bilaterales con los grandes países, o sea, ASEAN plus Estados Unidos, ASEAN plus China, ASEAN plus Corea, ASEAN plus Japón. Entonces, pero hablan como desde una posición estructurada en forma común y por medio de consulta. Eso me parece muy atractivo. Para América Latina, ¿cómo se puede lograr avanzar o mejorar la integración regional? Hay un eslogan que a mí me parece atractivo, que es construir en la diversidad, o sea, construir la convergencia en la diversidad. Porque evidentemente si somos capaces de reconocer nosotros mismos de América Latina, es un problema de América Latina, no de otro, de nuestras diferencias, pero si somos capaces al mismo tiempo de establecer marcos únicos de intereses compartidos y valores que compartimos también, y el modo de hacer las cosas tal como lo hacen los países de ASEAN, seamos capaces de salir adelante. Tú observas en ASEAN tal vez que hay disputas, hay conflictos, pero el ASEAN Way siempre busca el bien superior común y descomprime las crisis y está dispuesto a trabajar las dificultades, no exacerbarlas. Entonces eso es muy valioso. Y tal vez nosotros, si América Latina, tenemos que salir del dogma, tenemos que salir, creo yo, ¿no? Tenemos que salir del dogma, tenemos que salir del discurso retórico. Bueno, hablamos sobre la cooperación entre China y América Latina, que hoy en la reunión mucha gente también ha hablado sobre esto, usted también. Hay que decir que en estos últimos años las dos partes han logrado mucho progreso en la cooperación, la construcción conjunta de la Franja de la Ruta. Y este proyecto, esta iniciativa también ha logrado el reconocimiento de cada vez más países de este continente. Para usted, ¿qué significado tiene la cooperación de los países de América Latina con China en la iniciativa de la Franja de la Ruta? Mira, creo que ha sido una excelente iniciativa por parte de China, que da cuenta que ustedes lo que buscan siempre es tener estabilidad y claridad respecto de lo que ustedes desarrollan con los países de América Latina. Entonces, la Franja y la Ruta da esa institucionalidad, da ese marco, ¿no es cierto?, de trabajo de China con los países de América Latina,
en una relación bilateral, China con determinado país, China con determinado país, ¿te das cuenta? Y claro, en esa ejecución de las obras de infraestructura se mejora mucho la condición de desarrollo relativo de los países que son partes de la Franja de la Ruta y la SEA. El tema de fondo, por ejemplo, es que necesitamos un corredor bioceánico. Y se habla que desde Brasil, desde el puerto de Santos, va a llegar hasta el norte y al puerto de Chancay, que es muy relevante. Pero también necesitaríamos otro corredor bioceánico más al sur, que te das cuenta que permita llegar desde Brasil, el Mato Grosso, y llegar a la zona asociada a los puertos del norte y de la zona minera de Argentina, Bolivia, el norte de Chile. Que el proceso de desarrollo de la operación portuaria es diferente, porque Chancay es un gran puerto consolidador de contenedores, mientras la naturaleza del puerto que te digo más al sur es bulky, sí, a granel, ¿no? Porque yo no lo entiendo así, yo creo que debería haber complementariedad que te permita desarrollar el puerto para consolidar la carga que va en contenedores, pero también atender lo que es la carga de granel y de productos mineros principales. Pero ¿cuál es el tema de fondo? El Belt and Road Initiative es un proyecto y un concepto que se desarrolló acá en China, ¿no es cierto?, que fue fantástico. Hablando sobre la cooperación entre China y América Latina, yo creo que hay otro factor que no podemos dejar de mencionar, es Estados Unidos. Hoy usted también ha mencionado los tres. Sí, exacto, efectivamente. Entonces, lo que vemos es que a lo mejor para Estados Unidos la aumentada presencia de China y América Latina simboliza una amenaza para su interés. Entonces, ante esta situación, a lo mejor algunos países de América Latina tuvo que enfrentar una situación de tomar partido entre dos países. Entonces, ¿qué sugerencia tienes para los países de América Latina y para esta cooperación entre China y América Latina? Gracias, Roberto, por esa pregunta. Y si me permites, voy a hacer una anécdota. Yo hice un diplomado, un Executive Program, en la Universidad de Harvard, en el Kennedy School of Government. Y uno de mis profesores era Jeffrey Sachs. Y Jeffrey Sachs tiene una teoría que yo también la comparto, porque además es mi profesor, es una suerte de ícono para mí. Yo admiro mucho a Jeffrey Sachs, en el sentido de que esta no es una amenaza para Estados Unidos. La cooperación y el desarrollo económico comercial que tiene China con América Latina no es una amenaza para Estados Unidos. Está más bien definida en función de el ámbito de la influencia de los negocios y de los hombres de negocio de Estados Unidos, o cómo Estados Unidos puede perder un espacio propio que tenía para el desarrollo de negocios. Entonces, si tú te das cuenta en lo que se refiere a cuestiones asociadas al desarrollo económico, comercial, de industria incluso, no es un riesgo como mantiene Jeffrey Sachs. Sí es diferente cuando Estados Unidos percibe que la relación entre China y los países de América Latina afecta sus intereses de seguridad estratégico. Pero hemos visto cómo se comporta Estados Unidos, ¿no es cierto?, en relaciones internacionales, en que cuando no le preguntan, toma acciones violentas y bombardea algo que está prohibido en el derecho internacional, instalaciones nucleares, en forma unilateral. Invade Irak sobre la suposición de una falsa premisa de que habían armas de destrucción masiva. Y en América Latina tú tienes todos estos ejemplos de acciones unilaterales, y que evidentemente las ha tenido. Y al tenerla genera conflicto y genera problemas y genera
falta de bienestar social para las poblaciones afectadas. Entonces nosotros como América Latina tenemos que tener conciencia que no queremos que vuelvan a pasar esas cosas. Claro. Pero en realidad no tenemos la competencia como para tratar de neutralizar que pasen esas cosas. Pero lo fundamental es salvaguardar la orden internacional. Por supuesto, multilateral y el respeto a los principios, el respeto al derecho internacional, el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, todo eso. Eso es así, es salvaguarda. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es lo esencial. Bueno, finalmente, algunas perspectivas sobre las cooperaciones entre Asia terrestre, Asia oriental y América Latina. Algunas propuestas por el futuro. Mira, yo creo mucho en la experiencia que hemos tenido en la relación de China con América Latina a partir de la creación de CELAC. Porque en CELAC el presidente Xi Jinping generó un plan de acción que era 136, ¿no es cierto? Y eso definió y focalizó los esfuerzos. Y tú ves exponencialmente que desde el 2010 a la actualidad, o del 2015 a la actualidad, este plan 136 se implementó en América Latina con efectos positivos extraordinarios y de cooperación sustantiva, y que ha traído bienestar, calidad de trabajo, y ha traído un booster a los países de América Latina. Ahora en mayo, en la reunión de CELAC con China, el 2025, nuevamente el presidente Xi Jinping definió como una carta GAN y definió varias prioridades y definió varios objetivos. Sí. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo de los países de América Latina? Es leer esos documentos, ese esfuerzo que está dirigiendo China, y ver cómo interactuamos de tal forma de responder a esos desafíos que nos plantea una línea de desarrollo de aquí a 10 años más. Donde yo agregaría, como te lo dije antes, un foro para que discutamos la gobernanza, la iniciativa de gobernanza global. Sí. Entonces ahí yo veo, por supuesto que los países uno a uno o bilateralmente van a establecer sus propias agendas con China y van a tener su propia dinámica de desarrollo con China, y eso es perfectamente válido y es aceptable y son esfuerzos que concurren en lo global. Pero si tú me preguntas desde la perspectiva de América Latina, yo creo que tenemos que hacer eso. Y en definitiva, tener la capacidad de hacer una evaluación de lo que propuso el presidente Xi Jinping en el último foro en mayo del CELAC acá en Beijing, y agregar también la posibilidad de que podamos trabajar la iniciativa que él definió y enmarcó en el foro de Shanghái, como hacer un capítulo de discusión entre CELAC y China de esa iniciativa ahí. Y así tenemos como clúster, como convergencias de discusión, con sentido, porque discusión por discusión no vale la pena. Tenemos que tener discusión con sentido y propósito. Y la belleza de la experiencia que hemos tenido del plan dado del 136 es que efectivamente se concretó. Y eso responde al planeamiento estratégico que tiene China siempre. Ustedes tienen en su ADN una cosa que nosotros no tenemos en América Latina, que es el planeamiento estratégico. Bueno, señor, muchas gracias por sus reflexiones muy profundas y valiosas sobre nuestro mundo de hoy y también sobre los desafíos que estamos enfrentando. Totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Muchas gracias nuevamente por tenerme en tu programa. Y me gustaría terminar, tal vez, si me permites, con esta óptica que hablamos de los desafíos. Pero también he aprendido, de mi experiencia de trabajar con China, de que en China los desafíos son oportunidades. Así es. Entonces, me focalizo más en las oportunidades, en la solución de nuevas alternativas. Sí. Entonces creo que eso también es muy valioso. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias.